Muy, pero muy buenas a todos los que están del otro lado. Espero que todos se encuentren muy bien. Yo estoy en mi salsa porque hoy vamos a hablar de una de mis historias favoritas de mi personaje favorito, que es nada más y nada menos que Spider-Man por si viven abajo de una piedra y no saben cuál es mi personaje favorito. Estoy acá acompañada de mis coequippers, de mis colegas y de mis grandes amigos Alan y Tommy. Muchachos, ¿cómo estamos hoy para grabar esta historia que si bien es muy buena, es como que te despierta cosas, te trae cositas, emociones que son agradables y algunas no tan agradables? ¿Y cómo estoy? Yo estoy melancólico, que creo que es el estado emocional ideal para leer esta historia, para hablar de esta historia, y un montón de detalles más que incluso ya vienen sugeridos desde el título de esta historia, que vamos a estar comentando, así que yo estoy en esa. No sé ustedes, que son más, digamos, sus vidas son más Spider-Man-centric, si les genera el mismo tipo de melancolía o no, o qué les pase con eso. Yo siento que en un momento era una de estas historias que me costaba leer de vuelta y estas veces que la leí de nuevo, sobre todo para el programa, eh, no fue tan grave. Y así que creo que, no sé si puedo decir que crecí o maduré o mi sentimiento por la historia de ese acongojonamiento que me daba. Tal vez dejé de ser un niño, no sé. Oh, tocamos una Fuerte. fibra sensible en Tommy. Sí, 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 fue como, no supe qué responder por un momento. Me parece muy interesante esto que dice Tommy. Quizás también pienso y me animo también a hipotetizar, ¿no? Que capaz puede ser porque, no sé, a mí me pasa mucho con algunas historias de Spider-Man que son de esta índole, ¿no? Emotivas, que cuando están tan presentes, cuando las lees tantas veces o ya masivamente se habla tanto de eso, es como que pierden un poco el impacto porque es como una cosa de acostumbramiento. Y siento que capaz Spider-Man Blue es una historia que bueno, que se hizo mucho más masiva hoy en día. Se han sacado muchos videos, reacciones, episodios, todo al respecto, que un poco, de vuelta a hipótesis, desensibiliza al respecto de esto, que quizás no se han sacado capítulos, no sé, sobre, bueno, se ha hablado mucho de esto, pero sobre Spider-Man Feliz Cumpleaños, que es una historia de Michael Straczynski y John Romita Jr., que también tiene como una cosa histórica que quizás no es tan emotiva en el medio, como si Spider-Man Blue, que bueno, cada issue te va llevando como a emocionarte o a decir, oh, mientras que Feliz Cumpleaños no, pero Feliz Cumpleaños tiene un final que es como que te pegan una piña en el estómago, o sea, es una cosa como fuerte, y siento que capaz la poca exposición a eso hace que cada vez que uno vuelva a esa historia te remueva cosas y no te acostumbres tanto, pero bueno, de vuelta, hipótesis, no lo sé. Por supuesto, en este episodio estamos hablando de nada más y nada menos que Spider-Man Blue, escrita por Jeff Loeb y dibujada por Nos Ponemos de Pie, todos Team Sale, que bueno, es parte de la saga de los colores de Marvel, ¿no? De estas historias que se sacaron sobre distintos superhéroes con centradas en distintos colores que en realidad lo que hacen es representar una emoción y como bien dijo Alan, esta historia está más bien tirada a la tristeza, a la melancolía y bueno, clásicamente dentro de lo que es la psicología del color, el azul es uno de los colores que representa estas emociones como para poner el tono del tipo de historia que se quiere contar. Sí, las otras historias que salieron en esta época es Daredevil amarillo, Hulk gris, y una que siempre me pareció curiosa la elección, que es Capitán América blanco, pero bueno, quizás la más memorable de estas haya sido Spider-Man Blue, o la que más llegada ha tenido. Salió en el año 2002 como parte, o sea, como una miniserie de 6 números. Y, o sea, menciono esto porque hay algunas cuestiones del uso de tecnología de la época, como Peter Parker usando un grabador de cinta, que obedecen a eso. Pero un poco también viendo la distancia que tenemos con este cómic en el tiempo, que ya tiene 22 años, no es poco. Y retomando un poco esto que decía Marian, como ya para ir metiéndonos en la historia propiamente dicha, un poco lo que ocurre, que ahora podemos comentarlo brevemente, porque una sinopsis de esto sería bastante breve y sencillo. Pero a mí me pasa algo similar a lo que estaban comentando. La primera vez me pareció, no difícil de leer, pero digo, uno no siempre va a los superhéroes
buscando encontrar algo que tenga un tinte más melancólico, más reflexivo. Obviamente que a veces sí, porque es un género que ofrece mucha amplitud en las historias, en los personajes y en lo que pasa. Pero creo que es una historia que, amén de que puede quemarse un poco, como decía Marian, por la cuestión de sobreexposición, que ninguna historia está exenta de eso. Me parece que desde un punto de vista personal, el hecho de que uno la pueda revisitar con los años te puede ir sumando cosas. Pues yo la leí por primera vez cuando yo tendría, no sé, 19, 18 y tengo 36. Y es diferente cada vez que la lees, me parece, conforme van pasando los años. Si tenés suerte, capaz que no, ¿no? Sos el mismo tipo que eras, o sea, a los 35 sos igual que eras a los 20, bueno, qué sé yo, te puede pasar. Pero me parece que un poco la riqueza de la historia, para ir conectando con esto que decían, está en eso. Creo que un poco te dice más sobre vos que sobre la historia en sí. Totalmente, totalmente esto que dice Alan, coincido 100%. Por supuesto que este no es un podcast para hablar de la vida de uno, ni mucho menos, y sé que a nadie le interesa, pero sí es cierto que yo la había leído esta historia originalmente, nada, como bastante joven y me había gustado mucho, había llorado, me había centrado capaz más en el personaje. Años después me reencontré con esta historia y dije como, ay, cierto, esta historia estaba re buena, a ver, voy a volver a leerla. Personalmente en mi vida estaba pasando por un momento complejo, y siento que ahí me pasó mucho más lo que dice Alan, esto de la proyección personal, y siento que tipo, yo no podía leer esta historia, no podía leer 4 páginas de esta historia sin llorar, o sea, como que era una cosa como muy de... Empatizo mucho con Peter, que lo amo y es mi personaje favorito, pero al mismo tiempo siento que está hablando de mí en un montón de cosas. Y siento que ahí tuve como un momento casi, de cuasi simbiosis con esta historia, que posta como que la tenía como muy presente. Hice un video en el canal, pero no hice un video en el canal como, hice un video en el canal como de los que hago siempre. Para mí fue un video como muy central, fue un video como muy importante, de vuelta por cuestiones que tenían más que ver conmigo que con la historia, pero la historia era como un catalizador para poder como por ahí pensar en todas estas cosas. Y hoy en día que estoy en otro lugar ya más grande, ya en otro lugar de mi vida también, volver a esta historia fue como una cosa, por eso decía que estaba contenta, fue como un sentimiento agradable, lejos de, por supuesto, como todas las cosas tristes que pasan y que se tratan en esta historia, que tiene que ver con Peter hoy en día más grande y ya en pareja con MJ, pero sí rememorando como todo ese transcurso de historia que tuvo con Gwen, cómo fue, lo que le gustaría haber hecho, lo que le gustaría haber dicho, en los momentos en los que le gustaría haber estado y quizás no lo hizo por ser Spider-Man. Pero bueno, hoy lo recibí como con otros ojos, como fue una cosa más bien cálida al corazón y no tan sentía que me lo estaban arrancando y pisando, sino como una cosa de, no sé, ese sentimiento como de que te abrazan y te dicen todo va a estar bien. Y esta vez me pegó más así. Así que sí, creo que lo que dice Alan es muy cierto. A mí me pasó que em, creo que tal vez antes me centraba un poco más en esta cosa de la tristeza y de Peter rememorando y centrándose mucho en Gwen, ¿no? Y esta vez siento que como que no sé si le presté más atención o me llegó un poco más esta cosa que hace Loeb y Silt también, de la nostalgia, pero de un tiempo que ya pasó cuando son estos retelling, porque básicamente cuentan historias en distintos números de Amazing Spider-Man de los 60, desde no sé, empiezan con el 31, con la primera aparición de Gwen, por el 39, 40, cuando Norman se descubre que el duende y pierde la memoria, y después arranca esta seguidilla que son del 40 al 48, donde van contando en cada número como algo que no vimos o que vimos poco de ese día de Spider-Man, peleando con distintos villanos y sus amistades y estos intentos de amoríos con Mary Jane y Gwen. Y me pasó que lo sentí mucho más esta cosa que Loeb quería hacer de contar una historia que esté situada en los 60. Esta cosa clásica más en los diálogos, en las situaciones que se daban, en cómo era Peter en ese momento. Y me llegó mucho más eso, decir, eh, no solo es triste por lo de Gwen, sino que es muy nostálgico de una época, de cómo estaba el cómic hecho en esa época. Y me centré mucho más al principio, en las primeras páginas,
está la dedicatoria a Stan, a Ditko y a Romita Senior. Y como que me Todos golpeó vivos más en eso. ese momento, además. O sea, no ¿Cómo? era digo, en ese momento todos vivos, que no es como Sí, ahora que bueno, los tres han fallecido, sino que en ese momento estaban. sí, sí, también puede ser por eso que me llegó más. Eh, o le di más importancia a eso que bueno, es una historia triste, ¿no? No solo es una historia triste, es una historia triste, situada en los 60s y esto fue escrito en el 2000, el 2002, casi 30 años, porque al principio sale en el 2002, pero terminando en el 2003. Y son 30 años casi redondos desde la muerte de Gwen. Gwen muere en 1973 y, y esto pasa en el 2002-2003, son casi 30 años. Y a hoy pasaron 20 años de esta historia. Sí, si alguien, para comentar muy cortito, por casualidad no pudo leer la historia o lo que fuera, y se está preguntando qué es lo que pasa en Spider-Man Blue, para retomar algo de lo que estaban comentando los chicos, es una miniserie de 6 issues en las que Peter va narrando, en lo que después vemos que son una serie de grabaciones que le está haciendo, le va narrando una serie de cuestiones a Gwen, diciéndole que piense en ella, que todos los 14 de febrero va al puente de Brooklyn a dejar una rosa en el lugar donde ella falleció. Y cuenta la historia de cómo ellos se conocieron y se enamoraron y algunas tropelías que hubo en medio de una situación en la que Peter se estaba mudando a su departamento de soltero con Harry Osborn, cuando Norman Osborn estaba amnésico, que no recordaba que era el Green Goblin, después de un enfrentamiento con Spider-Man, y en una serie de distintos ataques progresivos de villanos que después vemos que estaban enviados por Kraven the Hunter, y que bueno, iban interfiriendo en justamente los intentos de Peter de poder llevarse más con Gwen y también al medio conociendo a MJ, etc. Yo hay algo que quería retomar de esto que ustedes venían diciendo y que tiene que ver justamente con el hecho de lo que genera. A mí hay algo que me llamó mucho la atención la primera vez, pero que siempre como que lo refresco cada vez que leo la historia y que quiero también mencionar algo de lo que decía Marian. Es cierto que digamos, no lo vamos a contar desde una cuestión biográfica personal, pero me parece que es una historia que por el tipo de emociones que evoca y que suscita, es difícil que no haya una cuota de perspectiva personal, porque no te pega como otro entretenimiento capaz que un poquito menos basado en las emociones que te tiene que generar. Entonces es difícil leer la historia que te guste, que te interese y no implicarte en algún punto emocionalmente, y eso va a llevar a que uno lo hable desde una perspectiva personal. Y en relación a eso, algo que me llamó mucho la atención, y es algo que siempre aprecio cuando leo Spider-Man, es que como yo estoy muy acostumbrado a leer a Batman, hay cierta cuota bastante importante de vulnerabilidad emocional que está muy bueno ver en un personaje así. Vulnerabilidad emocional en el mejor sentido posible. De que Peter está haciendo lo que esencialmente es un ejercicio psicológico de poder hablarle a un ser querido que ya no está, como para poder armar una narrativa alrededor de cómo uno se esta persona, de resolver las cuestiones que una persona puede sentir que le quedaron pendientes con el ser que ya no está. Y al hacerlo, además, vuelve sobre un montón de momentos donde él se reconoce emocionalmente vulnerable, donde conoce a Gwen y ve que se le mueve todo el piso y ve que no sabía qué hacer entre estas dos chicas recontra atractivas que andaban revoloteando alrededor de él y un poco dejándose llevar por eso, el reconocer. Yo un poco, la verdad es que no quería, a veces, o sea, no sé, lo veía pasar al buitre por la ventana y no quería ir a pelear con el buitre, me quería quedar con Gwen, ¿no? Y Peter pudiendo explorar eso en primera persona, para mí es bastante novedoso porque a veces, no siempre, es muy sencillo caer en la cuestión en el cómic de superhéroes de chabones que no sienten cosas. Y si hay un personaje que me parece que es idóneo para explorar esto, es Spider-Man, porque tiene esa cosa del everyman, del tipo que todos podríamos ser Spider-Man, y de que al que le pasan las cosas que le pudo haber pasado a cualquier otra persona, como enamorarse de alguien y perder a esa persona. Si bien acá la pérdida es de una manera bastante más espectacular, ¿no? Obviamente, pero es algo bastante, me parece bastante propio del personaje y que yo por lo menos, una vez más, acostumbrado a leer a Batman principalmente, no estoy acostumbrado a encontrar. Y me encanta, por sobre todo me encanta cómo termina la historia. Bueno, es que creo que tocaste un punto que para mí es muy importante en entender al personaje, y es esto de que cuando leemos Spider-Man, y está bien, porque también es una manera de leerlo y de consumir un medio de entretenimiento, es el no querer, a veces, no querer pensar mucho y si sí pensás, como capaz no implicarte tanto
y ver a Spider-Man como muchas veces lo ve Peter, ¿no? Que es una salida, una cuestión de, bueno, despejo mi mente de todos mis problemas y salgo a balancearme y, uy, ojalá que haya algún robo o algún supervillano como para poder meterme en eso y no tener que pensar en todo lo que me está pasando, que son reflexiones que Peter tiene constantemente cuando se balancea. Esto de qué ganas de que haya un supervillano ahora. A veces, un poco por no pensar, a veces un poco por, ojalá sí puedo ponerme la camarita y sacar un par de fotos para el Bugle y hacerme mal a mí mismo, pero bueno, tener un poco de plata para poder resolver esos problemas de los que no estoy queriendo pensar en este momento. Pero para mí Spider-Man Blue te muestra que ser Spider-Man no está tan bueno en un montón de cosas, que está buenísimo en muchas otras, porque quién no querría poder balancearse por la ciudad, ¿no? Pero al mismo tiempo es como que te quita tanto, o sea, vos ves que Peter Parker perdió tanto por la responsabilidad y cómo él lo va procesando, cómo lo va reflexionando. Me encanta el splash de cuando él está tirado en el piso y piensa, estaba ahí en el frío queriendo estar en otro lugar y pensando, ¿qué estarás pensando de mí? Porque no aparecí, porque Peter Parker no apareció, porque Spider-Man tenía que estar haciendo otra cosa. Y sí, voy a hablar de Andrew Garfield. Para mí, Andrew Garfield es Sabía. sí, de los 3 live action, el que mejor mostró esto. Y siento que capaz parte de por qué no gustó o por qué no pegó tanto, además de los problemas de la película, que eso ya, digamos, no me voy a meter ahí, lo sé, lo reconozco, pero digo, porque decían, oh, está siempre llorando, está siempre triste, está siempre... Y sí, porque él mostró un momento de la vida del personaje, este momento particularmente, que era cuando él salía con Gwen, eh, y cuando ya estaba un poco más ducho en ser Spider-Man, pero bueno, tenía que empezar a como a balancear sus responsabilidades entre Peter Parker y Spider-Man. Y no era fácil. No era fácil. Y tenía que dormir tipo en un cobertizo cuando arreglaba los web shooters y se despierta medio dormido y agarra una herramienta cuando le suena el celular y se pega en la cabeza. Y es como todas cosas que te hacen decir, che, esto no está tan bueno. O sea, si nos centramos solo en el balanceo, copado. Si nos centramos solo en las piñas, copado. Pero en todo lo que el personaje tiene que perder, a todos los lugares a los que no puede llegar, con la gente con la que no puede estar, y a mí como que se me viene mucho leyendo este cómic en particular, esa escena de Amazing Spider-Man 2 donde él corre y entra y Gwen está por entrar a la entrevista con los de Oxford y él empieza como todo verborrágico a decir no sé qué pensar porque no sé qué hacer con mi amigo, porque no sé qué hacer, pero bueno, a lo único que vuelvo es como bueno, a lo nuestro, ¿no? Quiero estar con vos y ella ya, te das cuenta que ella ya pasó otra cosa, que tiene que seguir con su vida. Y creo que gran parte de lo que te muestra este cómic es esto, es él pensando y repensando y un poco aceptando su responsabilidad, pero a la vez queriendo estar en otro lugar, porque su vida antes era otra, y no pudiendo hacerlo, y bueno, ¿qué hago con eso? Y me gusta mucho, creo que esta fue una de esas historias en donde yo me di cuenta, qué paja, o sea, esto no está tan bueno, como todos los sacrificios que implica, todo lo que conlleva, todo lo que porque siempre estábamos acostumbrados por ahí más en lo clásico a siempre volver al momento de héroe, ¿no? Como que tiene un momento de duda, tiene un momento de repensar, pobre la tía May, pero después siempre vuelve como esa cosa heroica de, pero yo soy Spider-Man y tengo que poder. Y acá te das cuenta que si bien evidentemente sigue siendo Spider-Man, evidentemente pudo, ¿a qué costo, no? ¿A qué costo sigue adelante? ¿A qué costo sigue cumpliendo su responsabilidad? Al costo de, bueno, de la persona, una de las personas que más amó en su vida. Y a mí eso me encanta. Para mí esta es una de las historias como más humanizantes del personaje, pero humanizantes de verdad. Esta cosa de qué sacrificio que conlleva para alguien realmente comprometerse con esto. Sí, a mí lo que me llama la atención también en relación a eso es lo bien recibida que fue la historia, porque no sé, no quiero especular con, no, bueno, el momento cultural, que ahora, que antes, que bla, bla, pero no es habitual. Por lo general, cuando uno dice, bueno, decime las top 5 historias de Spider-Man que te vienen a la cabeza, las de Superman, las de Batman, las de lo que fuera, por lo general son todos los grandes hits, digamos, y no siempre hay una cuestión tan introspectiva y con este tono, donde no tenés necesariamente una gran set piece de acción, no es un gran evento. Es una historia introspectiva que explora el personaje, que explora sus emociones y lo que le pasa, y sin embargo es una de las mejores recibidas. Y lo que me parece que está buenísimo, porque quiere decir que hay lugar para esto, para que el público diga, che, esto está bárbaro, esto también es parte de lo que queremos leer en estos personajes y que se celebre tanto. Digo porque muchas veces a lo que es el género de superhéroes, a veces no es tanto que se le achacan ciertas cosas, sino que me parece que su propio público se inclina más por algunas versiones que otras y rechaza algunas otras
La verdad, ver que Spider-Man Blue es tan celebrado como lo es me parece bastante reconfortante, porque lo que se permite explorar no es habitual, digamos. Y en relación Mm. a eso, una cuestión que quería comentar, que también me interesaría a ver qué me dicen ustedes, es, digamos, como las vibes, las vibras que tiene la historia. Porque yo estoy familiarizado con Lobby Sale de El Largo Halloween, Dark Victory, Haunted Night, When in Rome, etcétera, las que hicieron para Batman. Mm. Y me llamó la atención cuando lo leí la primera vez lo bien que calza el estilo de los dos. Creo que particularmente la parte gráfica de Tim Sale por cómo él presenta algunas imágenes y los splash que hacía él, que son muy característicos de él. Y lo bien que va con las dos cosas. Tanto esta época de Spider-Man, que como decía Tommy, está ambientada en los 60, pero también se siente nostálgica dentro de la vida de Peter. Y con el tono emocional que tiene la historia, que obviamente tiene mucho que ver con el uso del color, ese splash del principio, todo en tono azulado, me parece que ya está, ya te puso en tono de la historia, pero hay una viñeta en particular que me resulta muy representativa de esto que quiero decir, y es, creo que es en el primer issue, cuando Gwen se sube a la moto con él, y si vos te fijás por cómo está distribuido todo el espacio en la página, lo único que importa ahí son ellos dos y no está centrado como con el sol radiante y nada, no, son ellos dos más como en la parte baja izquierda de la viñeta, como ellos solo centrados pero en medio de algo más amplio como que no existe otra cosa, no sé, siempre me dio esa sensación y creo que lo evoca, lo evoca bastante bien. Totalmente, creo que es el issue 2 que es cuando él obtiene la moto. Y, y sí, la verdad que todo eso que decís, yo como que tuve muchos vibes, por eso encontrados, porque si bien es una historia re triste, tenés imágenes como esa, en donde Peter está sonriendo y lo ves relajado y lo ves y decís como young love, ¿no? Como tipo, ay, amor joven, como la pasó bien, se querían mucho y fue una tragedia lo que pasó, pero qué bueno que dentro de, porque esto en realidad es todo como un retelling, es todo como en el recuerdo. Qué bueno que también estén como todas las cosas positivas y lindas. Y yo cuando pienso en esta historia, las vibes que me da, esto que decís vos, pienso en una palabra, estudiando psicoanálisis lacaniano, o sea, nada que ver, en la facultad, había como que hablábamos del lenguaje, ¿no? Y de la importancia que tiene el lenguaje en mismo las emociones que sentimos, en cómo el lenguaje crea cosas. Hay cosas que si no las podés nombrar es como que un poco no existen. Y no estoy hablando de cuestiones más bien materiales, sino de cuestiones abstractas o mismo emociones. Y hay una palabra en portugués, que disculpen la pronunciación errónea, porque pues eu no falo portugués, pero esta palabra es saudade. Y entiendo que saudade significa nostalgia feliz, que es algo que nosotros que no tenemos esa palabra, quizás podemos asimilarlo a la palabra añoranza, pero not quite, o sea, no termina siendo tal, porque la añoranza tiene una cuestión del deseo de, en cambio, saudade, de lo que he hablado con particularmente una compañera de Brasil que estudiaba conmigo en esa materia, en psicoanálisis lacaniano, es otra emoción, no es añoranza, es te extraño, pero no con el deseo de volver a esas épocas gloriosas, es un te extraño, pero qué suerte de que hemos, ¿no? Y siento que capaz es una emoción que nosotros no tenemos tan en cuenta porque no tenemos una palabra puntual para nombrarla, pero ellos sienten mucho saudade y para mí este cómic es la definición de saudade, o sea, es esto de, obviamente que hay una cuestión desgarradora en la narración de que él, por supuesto que hubiese deseado que nada de esto suceda, pero sí que en todos los recuerdos que uno va viendo, por supuesto que están las cosas tristes y los momentos en el que él hubiese querido estar haciendo otra cosa o hubiese querido poder decirle cosas que nunca le dijo, pero también están estas cosas de lo redisfruté, como lo corto que fue, el tiempo que tuve, fue un hermoso tiempo. Y creo que esa viñeta que decís vos, Alan, refleja mucho eso, el sol, ellos riendo, relajados, tranquilos, como esta cosa de qué buena es la vida o qué buena lo fue. Y esas son por lo menos las vibes que me da a mí. Sí, incluso, ¿sabes en dónde te das cuenta que tiene un poco esto? En esta idea que Peter le plantea a Gwen en un momento, creo que es en el issue número 5 o el 6 llegando al final, de que en este momento él está casado con Mary Jane. Y Mary Jane es personaje que aparece desde el primer número, antagonizando un poquito la figura de Gwen. Es la Mary Jane clásica de los 60.
la fiestera, la que venía a partirle el mundo a Peter y a los amigos de Peter. Em, pero Peter le cuenta a Gwen que él está casado con Mary Jane y está feliz con Mary Jane y un poco es gracias a la relación que tuvo con Gwen. Y hasta esta cosa de Mary Jane también cambió su manera de ser por la pérdida que sufrió, porque se dio cuenta lo que significaba la vida, que no era todo fiesta, que no era todo joda, que, con esas últimas increíbles páginas del final de la muerte de Gwen con Peter queriéndose sacarse de encima a Mary Jane y Mary Jane cerrando la puerta. Pero está esta cosa de, bueno, mira, tu muerte nos marcó a todos, me marcó a mí y yo no estaría con Mary Jane casado, feliz, si no fuera un poco gracias a vos. Sí, total. Y además algo que me parece que está muy bueno de esto que decís, Tommy, esta historia es que no solamente ves cómo Mary Jane cambia, sino cómo a partir de las acciones de muchos personajes, es decir, vos ves que Peter reniega y cómo voy a estar acá y no voy a estar con vos y no sé qué, pero gracias a que él fue un héroe, gracias a que él se calzó el traje, le cambió la vida a Flash. Y es como que vas viendo que en realidad son una cadena de eventos que si bien por supuesto tienen cuestiones extremadamente negativas, como haber llegado al punto de la muerte de Gwen, también hay cosas que no hubiesen pasado si ciertos personajes no hubiesen hecho ciertas cosas y eran cosas muy positivas, como por ejemplo encauzar la vida de Flash cuando dice en la viñeta en la que dice, qué estás haciendo con tu vida, Flash? O sea, ¿qué onda? Eh, y creo que era un poco lo que estaba planificado para un poco mostrar en este fan film que fue Spider-Man Lotus, que estaba un poco basado en Spider-Man Blue, en el niño que coleccionaba Spider-Man, en toda la etapa de Stan Lee y Romita Senior, en querer mostrar cómo la muerte de un personaje impacta y cambia al resto de los personajes. Y si bien, no, de vuelta, ya tenemos un episodio entero hablando de Spider-Man Lotus, por si lo quieren ir a escuchar, eh, creo que está un poco esto, como creo que en esa parte como que, bueno, reflejan esto, ¿no? Cómo para Peter es terrible y él se pone mal y él en los cómics la trata mal a MJ y le dice, vos andá, viví tu vida, andá a ser feliz, ¿qué sabés vos sobre lo que significa perder una persona? Y MJ quedándose y cerrando la puerta, es un poco esto que decía Tommy de, yo no puedo seguir así, no soy esto, no. Y hay un cómic también muy bueno para seguir complementando esta cuestión que se llama Parallel Lives, tipo vidas paralelas, en donde es un recuento de como la vida de Peter y la vida de MJ desde que se conocen casi, o sea, desde que empieza la historia de Spider-Man, si querés, desde que a Peter lo pica la araña hasta que se casan. Y está un poco esto de la historia de MJ, de por qué MJ es así. En realidad te plantean una historia súper trágica, en donde este es como su mecanismo de defensa para, bueno, un poco sobrellevar la vida pesuti que le tocó. Y en el momento en el que pasa lo de Gwen, es como esta cuestión de no puedo seguir viviendo así. Y tengo que jugármela por alguien que se la juega por mí. Y tengo que implicarme emocionalmente con. Entonces, creo que esta historia hace un excelente trabajo, volviendo, digamos, ya a Spider-Man Blue, de eh, ir a lo profundo de los personajes en los pocos números que dura, porque la verdad que para todo el recuento histórico que hace, 6 números es poquito, pero es lo justo, porque capaz alargarlo un poco más, no sé qué tan bien hubiese estado el efecto. Me parece que estos 6 números son justos como para ir viendo cómo la vida de cada personaje en toda la historia de lo que fue la publicación de Spider-Man fue cambiando y fueron creciendo. Y es algo que capaz hoy en día no sentimos tanto con Spider-Man. Sentimos que todos los personajes están estancados, que nadie crece, que no se tocan cosas que capaz se tocaron con escritores anteriores y decís, bueno, ¿y esto a dónde quedó? Y este cómic te permite como ir viendo el desarrollo de un personaje desde algo por ahí más básico a algo mucho más maduro y profundo. Y con esto ya termino porque estoy acaparando un montón el micrófono y les pido disculpas, pero una cosa más que quería mencionar es que creo que también esta historia es tan reconocida y demás, no solo por lo bien que está metida en cada personaje y en cómo lleva la trama, sino que también es muy fácil de leer para personas que capaz no saben mucho de Spider-Man. O sea, son 6 números que, por supuesto que uno entiende más referencias y cuestiones si está ducho con los cómics de esa época, pero la verdad es que lo puede leer cualquiera. Cualquier persona que sepa más o menos de la historia de que Peter Parker es Spider-Man y que tiene una novia que se llamaba Gwen Stacy, que murió
a manos del Duende Verde, ya está. O sea, como que podés entrar en la historia y te puede enganchar y te puede gustar. Y yo he recomendado esta historia a muchas personas que la han leído y les ha gustado mucho. Y creo que también eso está bueno, como son ese tipo de historias a las que podés recurrir para saber un poco más del personaje, para empaparte un poco más de quiénes son cada uno, sin por ahí necesitar el bagaje de leerte, no sé, 30 cómics de la época clásica. Sí, y que encima se suma que es medio atemporal porque si bien creo que la única cosa que podríamos decir cambió es que Peter no está casado más con Mary Jane, pero el resto de las cosas no importa nada la situación de Marvel en la que estés, en la que te encuentres, o en la que se encuentre en Marvel, sigue teniendo validez este cómic. No está metido en un evento, no en ningún lado te dicen si esto pasa en tal momento, no hay nada de afuera que moleste en la historia porque está metido otra cosa. Entonces como que es medio atemporal, como que está guardado en esta burbujita de tiempo donde Peter estaba casado con Mary Jane y dentro de, no sé, calculo, 10 años más se va a poder leer de vuelta y va a seguir teniendo la misma validez que tenía cuando salió. Lo cual es bastante apropiado también como para el tono emocional que te propone la historia, ¿no? Porque sí hay una cuestión que es muy característica de cierta melancolía que es un poco como el tono general de esto. Es esa sensación de una etapa anterior de la vida de uno que quedó encapsulada, y no de manera negativa, en una etapa previa, como ese momento anterior de nuestra vida que pasó, para bien y para mal, y que hoy estamos en un estado distinto. A mí lo que me gusta de que tiene esta historia, retomando un poquito lo que decía Marian, pero también eso que vos decías ahí, Tommy, es que eh, hay dos o tres cuestiones que confluyen muy bien acá y me parece que le suman mucho valor agregado a la historia. Una es el hecho de que por lo menos a mí me refuerza esta idea de que las obras que trascienden en el mundo del cómic, más que nada estamos hablando de cómic mainstream, ¿no? Americano, de superhéroes, bla, bla. Ya sabemos, pero digo, una de las cuestiones es cuando los personajes pueden crecer. Digo, por esto que dice Marian de Amazing, se dice, o sea, distintos personajes en distintos momentos de la industria caen en eso, que uno dice, uy, X personaje siempre lo mismo, no pasa nada, reciclan ideas, está estancado, etcétera. Y si uno se fija, ¿cuáles son las historias de distintos personajes que se recuerdan? Y por lo general tienen que ver con momentos que un poco avanzan la cuestión, que yo, desde Hard Traveling Heroes, ponele a, no sé, a esto, o la muerte de Gwen, sin ir más lejos, qué sé yo, cuando Wally toma el manto de Barry sobre un nuevo Flash, etcétera. Hay momentos así, entonces me parece que está bueno que haya como bastante evidencia a favor de que quizás la industria no tiene siempre que estar como una serpiente mordiéndose su propia cola tratando de reciclar ideas anteriores y anteriores y anteriores y nunca salir del status quo, porque la gente puede responder bien cuando ese status quo cambia. A veces responde re mal, ojo, o sea, también hay evidencia de lo contrario. Pero dejarle crecer a los personajes me parece que está bueno. Y eso empalma con dos cuestiones más que están acá. Que en una industria que se basa mucho alrededor de la idea de que los personajes son un constante segundo acto, ¿no? Tienen su origen, no sabemos cuál será su final y estamos siempre en el nudo, en el medio, en la parte media de la historia, si uno piensa alguna narrativa dividida en tres actos. Esto le permite, o más bien, la manera en la que recapitula los eventos de la muerte de Gwen permite mostrar que Peter creció, que siguió adelante, que MJ también creció, y eso me lleva a otra cuestión que me parece que es brillante de la historia, y es el final. Porque MJ no patea la puerta y dice, ¿qué estás haciendo hablando con tu novia muerta? ¿La querés más que a mí? Voy a llamar a Mephisto, ya vas a ver. No, no pasa eso. ¿No? Vas a ver cuando venga Mephisto, la que se arma. No fue eso. O sea, MJ, o sea, todos actúan como adultos acá. Por eso creo que la historia, y no como adultos en el sentido de, es porque no son inmaduros y no son como niños, sino que actúan como seres humanos reales, actúan como personas reales a las que le pasan estas cosas, que sienten estas emociones. Peter está duelando la muerte de un ser querido recontra importante. Es doloroso, es triste, es melancólico, pero también el hacerlo le permite recordar los buenos momentos. Y MJ, por suerte, puede ser empática con eso. Le dice, decile a Gwen que yo también la extraño cuando lo encuentra a Peter grabando. Que además ella le da a entender que ya sabía que venía grabando Peter este tipo de cuestiones. Y eso es una manera muy sana de lidiar con las emociones. Y está bueno que eso esté en un medio que no siempre
lidia de manera tan sana con las emociones y que nunca permite a veces tanto que los personajes puedan crecer demasiado. Por ejemplo, yo me quejo mucho de la existencia de Damian Wayne porque no me gusta por muchísimos motivos. Pero tengo que reconocer que el hecho de que Superman y Batman, y un poco ahora también Wonder Woman, puedan tener hijos, y está bien. O sea, es una manera de permitirles crecer. Hay otras maneras, pero ponele que esta es una. Y bueno, crecer, lo que hace que tus personajes se sientan como seres humanos palpables, reales, verosímiles, es esto, le van a pasar cosas que le pasan al resto de la humanidad. Pierden gente, se enamoran, les rompen el corazón, tienen éxitos, tienen fracasos, envejecen, ver perder algunos seres queridos, algunos por tragedias, otros por edad. A veces las cosas les salen bien, a veces tienen un cambio de rumbo porque la cosa no está saliendo como ellos creían. A veces Bane te rompe la espalda y te reemplaza un fanático religioso. Son cosas que a todos nos pueden pasar en algún momento. Y esto, obviamente, también, y creo que refleja eso. Y si Mariana pudo meter una referencia a Amazing Spider-Man 2 en esto, yo pude meter una referencia de Batman porque la verdad es que no puedo contenerme y les pido tantas disculpas. Pero Pero bueno, además, esto que dice Alan, yo justo estaba pensando en el final de la historia. Y en esto de, la historia empieza con Peter diciendo, o sea, con Peter grabando y diciendo, nadie sabe de esto, nadie sabe que vengo todos los San Valentín a dejar la rosa, nadie sabe que, básicamente, bueno, que tengo esta costumbre de hablar con vos cuando no tengo con quién hablar o cuando siento que lo necesito. Y al final de la historia te da los vibes de que MJ sabe. Y es esta cosa de decir, ella sabe y él es como muy real, ¿no? Que vos pensás que tipo nadie sabe algo que vos hacés y saber que la gente que quizás vive con vos o tus personas más cercanas lo saben y un poco esta cosa del lo acepto y es tipo, sí, ya sé, y no pasa nada, o sea, no es nada malo porque me da esa sensación de que él quizás pensaba que si alguien sabe y si MJ lo sabía, se iba a enojar, se iba a ofender, se iba a sentir menos querida, o sea, podría haber tenido un millón de reacciones, pero al final de la historia, cuando te das cuenta que ella ya sabe, es como esa cosa de esa gente que te ama, que te va a aceptar incondicionalmente y que puede como lidiar con esas cosas oscuras que uno piensa que no puede compartir con nadie. Y a mí un poco me da las vibes de que Peter se casó con la mejor persona que se pudo haber casado. No sabemos qué hubiese pasado si la historia con Gwen hubiese seguido y porque no pasó eso. Pero lo que pasó es que a partir de su muerte él cambió, ella también cambió y pudieron encontrarse y acompañarse y hacerse bien y tienen una historia larguísima y tienen momentos hermosos entre los dos en donde él también a su manera y como ha podido también la ha ido acompañando y la ha ido bancando y bueno, siento que son, o sea, para mí son la pareja más hermosa de Marvel. Historias así me gustan mucho porque cuando llego al final me doy cuenta que el personaje que más quiero está con la mejor persona con la que podría estar y que lo ha bancado y que siempre está ahí para él y que él se va, por ejemplo, pienso en esta de la última cacería de Kraven, que él vuelve y está MJ durmiendo y ellos se encuentran y él le dice tengo que ir y ella, vos sabés que lo va a esperar. Vos sabés que cuando MJ lo ve irse por la ventana con el traje negro nuevamente después de haber vuelto literalmente de la muerte, sabés que ella lo va a esperar en la muerte y más. Entonces acá te das cuenta que no solamente ella está ahí para bancarlo con todas las cosas spider-manescas y super villanescas y que ella se puede bancar ser capturada por el Duende Verde y sabe que Peter va a venir a salvarla, o que sabe que lo tiene que esperar por ahí 3 semanas porque se fue en una misión con los Avengers o lo que sea, y ella va a seguir estando ahí para él, sino con estas cosas tan humanas que encima a veces tocan tanto el ego, ¿no? Porque a ella de vuelta, podría haber tenido esta reacción que dijo Alan de, estás hablando con ella porque nunca la superaste, porque en realidad te casaste conmigo como un consuelo. Y me parece que esa a veces es el pensamiento mismo de muchas personas, de, si no se hubiese muerto Gwen, MJ ni hubiese estado en la historia o en el radar o en lo que... Pero Gwen murió y MJ estuvo y fue lo mejor que le pudo haber pasado a Peter, porque no solamente lo banca en toda la parte superheroica, sino que también lo puede contener en estas cosas humanas de una manera súper sana y muy emocionalmente, como la palabra en inglés es heartwarming, como que te calienta el corazón saber que está con una persona así y te pone feliz que tu personaje favorito esté, o sea, porque por fin una le salga bien, que después de tanta tragedia, que después de tanta cosa mala, tanto recuento de todas las culpas que él siente, al final del día se llevó literalmente
se llevó la lotería, ¿no? Hitió el jackpot. Con MJ realmente se hace carne la frase de "You just hit the jackpot". Hablando de palabras que no tenemos en español, recién con eso que decías de heartwarming y con lo de Saudashi también, hay otro término y eso que yo creo que el español es un idioma hermoso, riquísimo, lleno de cosas, pero bueno, los idiomas son distintos, algunos focalizarán más en cosas que otros no. Hay una palabra en inglés que es wholesome, que es difícil de traducir en palabras, pero es fácil de entender en concepto, digamos. Algo wholesome es algo sano, lindo, que te hace sentir bien, contenido. De hecho, cuando se le agrega el sufijo some, algo en inglés quiere decir como digamos, la cualidad que viene de la primera parte de la palabra. Es decir, si alguien dice fearsome, eso es temeroso. Fear, miedo, some, bueno, es la cualidad de algo que viene del miedo, ¿no? Y whole, con WHOLE, es como algo completo, entero, íntegro. Y es esa sensación como de que las cosas están íntegras, completas, que están bien. Algo wholesome es algo que te hace sentir bien justamente por eso, porque te hace sentir reconfortante, como que no falta nada. Y también es muy wholesome la manera en la que MJ le responde a Peter. La verdad no me imaginé que íbamos a estar hablando de justamente cómo el lenguaje permite recortar las emociones cuando que estaba leyendo esto y nos propusimos grabar sobre Spider-Man Blue, pero puta madre, la verdad es que viene bastante bien porque me parece que evoca distintas vibras y distintos estados emocionales este cómic y por eso creo que fue un añadido sorpresivo que a mí me viene gustando bastante. Pero además quería, en relación, esto es un detallito muy boludo, pero me estaba acordando de hace no mucho tiempo cuando estábamos hablando de Spider-Man 2 con Marian, que vos, Marian, decías que en la película te da la sensación que Robbie Robertson recontra sabe que Peter es Spider-Man en la peli, ¿no? Sí. ¿No te da la sensación que acá también está escrito? Y vos también, Tommy, no sé si... O sea, Robbie sabe acá, ¿no? O sea, está escrito como alguien que sabe. Me pareció... Tiene poquitos diálogos, pero solamente porque me recordó a Spider-Man 2 y bueno, Spider-Man 2 Pasión. Sí, es que sí, para mí sí, es que para mí es eso, ¿no? Como también te muestra, y creo que esto también pasa mucho al plano del realismo, em, que gente con la que uno frecuenta, es esto similar a lo que pasa con Superman, ¿no? Vos no estás mirando en Clark Kent Superman, entonces no lo ves ahí, no lo encontrás ahí, no lo encontrás un tipo encorvado con anteojos, que trabaja en el diario, que es medio torpe, pero, pero si mirás dedicadamente y cuidadosamente, y Robbie pasa lo mismo con Spider-Man. Jonah no tiene ni idea, Jonah está ahí gritando, más fotos de Spider-Man, ¡Menes! ¡Amenaza! Y, y Robbie, que es un poco más atento y que lo ve trayendo las fotos, y mira las fotos y dice, este chabón, ¿cómo saca estas fotos? Y me parece que hay una cuestión de la sospecha que tiene que ver con la cotidianidad y un poco también en el planteo este de, bueno, si yo fuese un superhéroe, ¿podría realmente mantener mi identidad secreta? ¿No sería raro que yo me vaya y vuelva de momentos random, que siempre desaparezca cuando hay peligro, que siempre esté en el lugar correcto, en las circunstancias correctas? Y para mí, Robbie en muchas historias es el personaje de la sospecha, que nunca lo dice, que nunca llega a... Pero es esta cosa de vivir cotidianamente con alguien y decir, no puede ser que esta persona todo el tiempo desaparezca, haga cosas raras. Y creo que sí, que en este cómic pudieron como agarrar los elementos, los mejores elementos de Spider-Man y plasmarlos y traerlos. Y creo que ese es uno de ellos definitivamente. Y en esto de ella sabe, o él sabe que sabemos y que sabe quién es el otro. Otra cosa que me gusta mucho de este cómic es que se da el gusto de no solo tocar la relación de Peter con Gwen, la relación de Peter con Mary Jane, la relación de Peter con sus amigos, porque pasa por un montón de cosas, hasta incluso el conflicto con Norman y con Harry Osborn, con Norman y esa amenaza constante del que el tipo perdió la memoria y muy a novela turca en cualquier momento la puede recuperar y puede recordar quién soy yo y que soy Spider-Man. Pero también se da el lujo de tener un gran momento con la tía May. Con esta cosa de ella sabiendo cómo se siente Peter sobre ciertas cosas y obviamente siempre atenta cuando Harry le dice que se muden juntos
y esta cosa inocente de May pidiéndole si está bien con que ella y la tía de Mary Jane se muden juntas, porque para hacerse compañía y estar sola. Se da el lujo de contar estos momentos chiquitos como el de Flash, eh, dándose cuenta de que su vida estaba yendo para cualquier lado y encauzándolo un poco más en algo que lo haga sentir bien. En una historia donde no pasa por ellos. Tipo, esta historia no es la historia de la tía May o la historia de Flash. Lo que tiene esto es que me deja este sabor de que al final del día yo siempre pensé que Spider-Man Blue era una historia de Gwen y al final termina siendo la historia de Peter Parker, la historia de Spider-Man. Y sus personajes casi, no quiero decir secundarios porque el principal sabemos que es él, pero esta mezcla que siempre hubo en Spider-Man, en Amazing Spider-Man, básicamente desde Stan Lee en adelante, en la importancia de los personajes secundarios y los personajes terciarios que van rotando de este mundo rico que hay detrás de Peter Parker, que no solo es él y sus intereses amorosos, esos 2 o 3 personajes que van y vienen todo el tiempo, no, al contrario, hay un montón de personajes y hay un núcleo recontra fuerte que en alguna medida sigue estando ahí. La tía May sigue estando, va a seguir estando aparentemente 50 años más, ¿no? Pero Flash, Harry, Norman, en distintas versiones o con distintos estados de mentalidad un poco más sanos o menos sanos, siguen estando ahí dando vueltas en la vida de Peter y siguen siendo importantes. Y creo que el recuerdo de Gwen también es parte de eso. Es un personaje secundario en la vida de Peter. Totalmente. Yo creo que lo único que me queda en el tintero para agregar es que creo, si me preguntás hoy, y capaz que en unos años te contesto otra cosa, y eso es parte de lo que me parece que está bueno de la historia, es que es una historia que va a sonar súper cliché lo que voy a decir, pero juro que voy a algo, que se trata de crecer. Porque tiene que ver con esto que decía Marian, ¿no? De si Peter no se hubiera calzado el traje cuando no tenía ganas de hacerlo, no hubiera inspirado a Flash, que no lo hubiera inspirado a anotarse en el ejército, que no hubiera pasado esto, que no hubiera pasado lo otro, y la manera en la que Peter y MJ pueden reaccionar y adaptarse y elaborar el duelo de la pérdida de Gwen y todo eso, y que nosotros veamos a un personaje tan mainstream como Spider-Man pasando por todo eso de una manera tan introspectiva. Me parece que eso de crecer, y como les digo, en una industria, como pasa mucho en el entretenimiento, que se trata tanto sobre mantenerte el status quo que te gusta para no espantarte y que vos sigas ahí, lo cual también es válido y que hay muchas historias que apuntan a eso y que apuntan más al factor entretenimiento o a evocar otro tipo de emociones y eso está perfecto. O sea, a mí lo que me parece más rico de esto es que haya lugar para todas esas cosas. Me parece que es muy elogiable que haya una historia que haga lo que no es lo más típico y que lo haga tan bien. Y yo insisto, que quizás en este punto ya con lo que llevamos hablando en el diván, no digo el día de hoy, sino de varios programas previos, quizás haya cierto hilo conductor en este tipo de cuestiones cuando lo venimos hablando, por lo menos me gustaría pensar que hay cierta consistencia, en que está bueno también cuando le permitís crecer a tus personajes. O sea, creo que eso garpa mucho y creo que la gente responde muy bien, porque a fin de cuentas, uno de los factores que nos atraen este tipo de cosas, que no es solamente el entretenimiento, también es, me cambian estos personajes, me siento identificados con ellos, y cuanto más reales y palpables los sientas, más vas a poder entrar en eso. Y hay pocas cosas más palpables y más reales y más verosímiles que tener que lidiar con un cambio tan importante como es la pérdida de un ser querido. Me parece que con esas hermosas palabras de Alan, damos por concluido este episodio. Les agradecemos mucho a todos los que están del otro lado. Esperamos que les haya gustado. Déjenos en los comentarios, tanto si lo están viendo por YouTube, si lo están viendo por Spotify, pueden escribirnos en nuestras redes sociales, decirnos a ustedes qué les parece. Y si no leyeron esta historia, los invitamos por favor a que lo hagan porque realmente se van a estar haciendo un favor. Gracias Alan, gracias Tommy, nos estaremos escuchando en otro episodio de El Diván de los Héroes Podcast. Hasta luego. Bueno, hola Alan, qué bueno que volviste. La verdad que con Tommy estábamos esperando tu llegada, esperando tu regreso a estas sesiones para saber cómo seguís, para saber cómo estás. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Tommy. Gracias por recibirme. Sí, la verdad
Perdón que no estuve, que falté a las últimas sesiones. Pasa que, bueno, se me complicó un poquito y la verdad me hacía falta poder seguir hablando de esto. Bueno, algunas cuestiones que me estuvieron pasando con estos temas que venimos charlando, que yo la verdad les agradezco mucho que me puedan escuchar. Seguí leyendo el run de Tom King en Batman. Así que, si quieren, puedo retomar de donde dejamos la última vez. Si quieren, si no tienen alguna otra pregunta con la que quieran arrancar, yo estoy para retomar donde habíamos dejado. Sí, obvio, lo que vos te sientas más cómodo, este lugar es para que vos puedas explayarte, si hay cosas que no es tocar, de a poco, arrancá de donde vos quieras. Bueno, muchas gracias por la comprensión, lo valoro mucho porque la verdad me estuvieron pasando algunas cuestiones y me quedé pensando en algo que me dijeron en la última sesión respecto de esto como de la sensación de extrañeza, ¿no? De cuando algo es similar y a la vez no lo es, con cosas que nos resultan familiares, que hemos acostumbrados y que uno dice, ¿por qué, no? Como cuando uno ve un amigo cercano, un ser querido actuar como un poco extraño, uno dice que hace sentir raro esto y no sé si de una buena manera. Seguí leyendo. Los dos issues que siguen a lo último que habíamos comentado es un arquito breve de 2 números que se llama Azoteas, Rooftops, donde un poco se retoman 2 cuestiones. Se retoma un poco el hecho de que había quedado el misterio de que, hey, Catwoman mató a 237 personas. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y un poco una especie de recapitulación de la historia que tienen Batman y Catwoman como personajes. Que hay algo muy lindo que, además del dibujo, el dibujo me gusta, está hecho por Mitch Gerads. Pero hay una recapitulación donde ambos dicen, no, nos conocimos acá, no nos conocimos allá, ¿no? Y Batman le dice, nos conocimos en un barco, y es un guiño al Batman número 1 de 1940, que es muy lindo y se contrapone con el primer encuentro entre ellos en Batman año 1, clásico, ¿no? El de Frank Miller, y bueno, es muy lindo esa cuestión de, no, vos estabas así, no, vos estabas así, y como que hay una historia entre ellos y la dificultad que tienen para acercarse, y es muy lindo, esa parte es muy linda. Pero, a ver, ¿cómo digo esto? Terminan teniendo relaciones sexuales en una azotea, ¿no? Y qué sé yo. No tengo un problema con el sexo, verdaderamente no lo tengo. Pero si sos Batman y todo tu traje está hecho para que no te maten siendo Batman, que termines en bolas en una azotea con tu traje al lado, es como, no sé, llamativo, digamos. No sé si está bien esto que estoy diciendo, si quizás estoy exagerando, a veces dudo mucho de lo que pienso y de lo que siento al respecto, así que no lo sé. Pero además de eso, se revela el misterio de las 237 víctimas mortales de Catwoman. Y yo digo, bueno, una resolución de misterio. Batman es un detective, resuelve misterios, a ver qué pasa con esto. Y la respuesta es que fue Holly Robinson. Y yo entiendo, ustedes se están preguntando quién es Holly Robinson. Holly Robinson era como una protegida de Catwoman, que incluso está en Batman año 1. Incluso durante un tiempo fue Catwoman, después de Crisis Infinita, cuando Catwoman estuvo temporalmente embarazada. Y entiendo que ese embarazo ya no es canon, entonces quizás que Holly Robinson haya sido Catwoman ya no es canon tampoco. Y es muy confuso también eso de cómo afecta a los personajes y todo. Pero un poco la revelación del misterio es que no fue Selina la que mató a 237 personas, sino que fue Holly la que mató a 237 personas. Que es un poco abrupto, digo, porque es como si uno está leyendo, no sé, uno está leyendo Spider-Man y se entera de que en lugar de que Felicia haya matado a 237 personas, de golpe te das cuenta de que no, en realidad Flash Thompson mató a 237 personas, tipo, pero un día a la tarde, no en la guerra, ¿no? Y encima Batman la va a confrontar y le dice, pero bueno, sé lo que hiciste, que esto, que lo otro. Y Holly Robinson le dice, sí, banca que tengo todas las respuestas a lo que vos buscás acá en este cajón. Y saca un elemento cortante y le corta el cuello a Batman, que queda tirado, desangrándose en un charco de su propia ineptitud en ese momento. Y se le escapa, y Holly se le escapa. Y lo salva Catwoman, y yo entiendo, todo muy lindo. Pero Holly Robinson, una persona que yo me acuerdo quién es, Batman no se acuerda. Mató a 237 personas como si fuera el Joker. Y encima le corta la yugular a Batman y lo deja tipo en un charco de sangre, muriéndose. Y yo digo, me siento mal. Leyendo esto, me estoy sintiendo mal. Y como que se me mezcló todo esto con lo anterior. Lo lindo, que ellos recuerdan cómo se conocen, la cercanía entre ambos, etc. Y no sé, eso... Encima eso es solamente el primer arco de los 2 que leí. Son solamente 2 issues. Después leí I Am Bane. También me pasaron más cosas.
Pero no sé, estoy un poco confundido. No sé si hay algo que quieran decirme porque siento que estoy empezando como a pisar el acelerador y no sé si eso me haga bien. Yo tengo una cuestión que quiero que vos nos cuentes, nos expliques, porque nosotros somos profesionales que no estamos metidos en este tema de los cómics, pero me importa saber vos cómo te sentís. Te pregunto, cuando le cortan la garganta a Batman, ¿le cortan la garganta con el traje puesto? Se supone que, según entiendo, el traje debería evitar, ¿no? Que un elemento cortante como un cuchillo em, lastime una zona crítica como es la garganta, ¿no? Por todo lo que eso implica. Claro, vos fíjate, Tommy, que digo, vos no sos Batman, sin embargo, vos podés anticipar el hecho de que proteger tu yugular es algo muy importante, especialmente si te vas a enfrentar a criminales. Pero acá Holly Robinson, que estaba en pijama, sacó una faca y lo cortó a Batman a través de la capucha y lo dejó desangrándose. La misma capucha que a veces da toques eléctricos si alguien se le acerca, porque así de segura tiene que ser, obviamente, porque sos Batman. Pones a cosas de Batman que son. Así que sí, lo corta con traje y todo. Lo Bueno, cual yo es una capa extra que no había pensado. lo que veo es que traes acá dos al traje bastante significativas. Para primero es cómo se el traje quedarse de azotea. Ahora ver el traje es cortable por una persona X a través de sí mismo. Después muchos datos de 7 que traje muy preciso. Me parece que acá empezamos a tocar cuestiones muy importantes para vos, muy identitarias. ¿Por qué no nos contás un poco más qué te está pasando a vos con todo? Y es que creo que tenés razón con eso. Hay una cuestión en la idea de que la identidad de Batman es algo que puede ser a la vez muy identitario, pero también muy protector. Batman es un ser humano de carne y hueso. El traje hace mucho del laburo para que él no se muera de maneras horrorosas. ¿Y a quién no le gusta sentir la seguridad de que no te van a pasar cosas terribles, que hay algo a tu alrededor que te protege? Y es cierto, es algo que genera mucha vulnerabilidad. Y uno podría decir, bueno, si los medios materiales como un traje que te proteja no están, al menos podés respaldarte en tu mente, en tu capacidad para hacer las cosas, en tu fuerza de voluntad y etcétera, que son cosas muy presentes en Batman. Y el arco que sigue, que se llama Yo soy Bane, I am Bane, va bastante de eso. Siguiendo un poco las consecuencias del arco anterior, donde Batman va a buscar al psicopirata Santa Prisca, donde Bane estaba tranquilo y retirado, gracias a que el psicopirata lo mantenía en un estado como de cierto beneplácito emocional. Bane entonces ahora va a buscar al psicopirata a Gotham y es medio como un rampage, digamos, es como que se lleva todo puesto con tal de recuperarlo, porque Bane lo que quiere, creo que como muchos de nosotros, es justamente recuperar esa sensación de tranquilidad y de calma y de seguridad que le daba el psicopirata. Y hay algunos momentos bastante buenos en este arco. En la parte 3, o sea, es un arco de 5 issues. En la parte 3 hay todo como un plot device, digamos, donde Tom King muestra tanto a Bane como a Batman en distintos momentos de tu crianza, yendo a la par, como uno se forjó en Santa Prisca y el otro al trauma de la muerte de sus padres y cómo fueron creciendo y superándose y cómo eso un poco lo lleva a cierto curso de colisión como adultos, que me parece muy interesante. Y cuando finalmente chocan y se enfrentan, Bane tiene este diálogo de te voy a matar, esta es la última noche de tu vida, etcétera, etcétera. Y hay una página que está muy buena donde Batman dice, ¿sabes cuántas veces escuché eso? Tipo, este es el final, Batman, esta es tu última noche, Batman, hoy vas a morir, Batman. Y sigo acá, que digo, wow, caramba, qué genial, qué badass, qué sensación de reaseguro que me da esto. También la manera en la que, bueno, hay un momento donde Batman lo va guiando a Bane hacia Arkham y Batman sin decir nada se mete en Arkham como diciéndole venía a buscarme, que es lo que es previo a todo ese enfrentamiento que les digo, que está muy bueno. Y un poco el cierre, o sea, después de la pelea entre los dos, Bane se la pasa llevándose puesto todos los obstáculos que hay entre él y Batman adentro de Arkham. Y se la pasa diciendo, ¿quién te pensás que sos? Yo soy Bane, eso se lo va diciendo a todo el mundo. Y al final, cuando lo tiene a Batman verdaderamente muy mal herido, Batman le dice, vos sos Bane, pero te olvidás que yo soy Batman. Y bueno, le hace esto un golpe de gracia que lo derriba y yo dije, caramba, qué bien que está esto. Hay algunos guiños a Nightfall también, Pájaro, Trog y Zombie, que son los secuaces de Bane de ahí. Catwoman tiene su momento de brillar, ayudando a Batman a rescatar algunos rehenes. Hay un giro de que mucho de lo que parecía que era el plan de Bane en realidad era el plan de Batman, que justo pudo anticipar todo y resolverlo. Así que hay buenos momentos, hay buenos momentos. Pero hay otras cosas que también me costaron mucho. Y yo no sé hasta qué punto está bien que hable de algunas cosas porque digo, capaz que le doy lugar a emociones displacenteras o a ciertos pensamientos que no me gustan. Y yo sé que este es mi espacio, pero no sé, tengo dudas.
Tengo mis dudas. Me No parece sé muy si... valioso esto último que dijiste de poder quedarte con algunas cosas que quizás puedas rescatar. Había como recursos para poder sobreponerte frente a lo negativo que te genera y concentrarte en las cosas que te suman. Y yo lo que, ahora lo quiero dejar también a Tomida, pero yo lo que te indicaría para todo lo que se viene es que intentes anclarte en esos momentos positivos, en esas cosas que te generan el bienestar y la satisfacción y tratar de no prestar tanta atención a negativos tras puedas. Muchas gracias, valoro mucho eso y haré lo posible. Y un poco para esto porque me costaba ordenar mis pensamientos. Dije, bueno, me voy a anotar un poco esto porque a veces es difícil cuando uno siente como enojo o emociones más displacenteras. Es difícil como orientarse, así que dije, hey, ¿por qué no recurrir a simplemente anotar mis pensamientos y las cosas que me vienen a la cabeza? Y me di cuenta de algo. Tom King está escribiendo a Batman como alguien que esencialmente es una persona que está en una misión suicida, que sabe que esto le va a costar la vida. Lo cual, digo, no está mal, Batman ha sido escrito así muchas veces, pero arranca con esta cuestión de que él se hacía autolesiones en las muñecas y me parece que no es lo mismo que la cuestión de la Never Ending Battle que le va a costar la vida, que a veces está escrita en otras situaciones, y por sobre todo porque la cuestión del psicopirata me parece que encierra un par de problemas que a mí me hicieron ruido. Y es que lo que va contando en un diálogo interno Batman es que todo su plan, la preparación de toda su vida para la guerra contra el crimen en Gotham, descansa en el personaje que conocemos en el primer arco que se llama Gotham Girl, que quedó mal del bocho después de los eventos que pasan ahí. Y él quiere al psicopirata para arreglar a Gotham Girl. Y a mí me cuesta creer un poco que Batman se preparó todos estos años, tiene todos estos años de carrera siendo Batman y se sabe que esta piba, voy a dejar todo en manos de esta piba que hoy está mal del bocho. Y uno podría decir, bueno, Alan justamente va a buscar al psicopirata ahí para eso. Y lo entiendo, y está muy bien. Pero el problema es que, digo, Bane estaba tranquilo. Batman no fue a joderlo. Y al ir a joderlo, lo trajo a Gotham. Y Batman sabía que esto iba a pasar. Entonces, ¿por qué? ¿No? Porque, digo, Bane va a Gotham, se lleva todo puesto, trata de matar a los aliados de Batman. Todo por una chica que no está muy preparada para reemplazarlo. Batman ha tenido problemas con Huntress porque no la considera lo suficientemente preparada. Y tenés esta piba pobre que quedó mal y que no está lista para eso. Y Batman le quiere dejar todo a ella y por eso pasa todo esto. Esto pasa por culpa de él. Esto pasa por culpa de él. O sea, Bane vuelve recaliente a Gotham justificadamente a hacer mierda todo. Porque Batman lo fue a fastidiar a su casa, lo cagó a piñas, le hizo la misma toma de, te rompo la espalda y le robó al recurso que lo mantenía tranquilo y él generó este problema, que sería muy problemático si en el futuro esto escala a consecuencias más importantes. Porque sos el mejor detective del mundo, medio que tendrías que pensar en estas cosas. Y honestamente me encontré con que abajo de todo esto que fui anotando, escribí con muchos signos de exclamación. Y creo que eso refleja bastante bien lo que me fue pasando. No sé, perdonen, ese es lo que tenía para comentar hoy. Sé que quizás no es lo más articulado o lo más razonable que he dicho, pero bueno, era lo que me hacía falta hablar este día y estoy abierto a lo que tengan para decirme. No, siento bueno, que tu salud vamos a tener que dejarlo por hoy, poco antes. Te esperamos la semana que viene, no el mes que viene, la semana que viene, porque va a aumentar la cantidad de sesiones debido a estas cosas que estamos viendo. Que bueno, sería interesante seguir teniendo este feedback con vos y que nos sigas comentando cómo estás. Así que te agradecemos. Esto queda acá, no sale en ningún lado, así que quiero que te sientas seguro de que podés expresarte de la manera que creas conveniente según esto que estás leyendo. Me lo prometes eso, ¿no? Esto no sale a ningún lado, ¿sí? O sea, no estoy expuesto ni vulnerable a nada, ¿no? Quédate tranquilo que todo lo que estás diciendo es extremadamente confidencial y no va a salir de acá. Menos mal. La verdad es un alivio saber, como una capa protectiva. Bueno, muchas gracias por saber comprenderme y bueno, sí, no me parece mal que nos veamos un poco más seguido. Disculpen mis ausencias de las últimas veces. Bueno, soy monotributista y a veces tengo problemas con tiempo y dinero, así que ustedes sabrán entender. Pero bueno, muchas gracias. Entonces ya estoy con ganas de que nos veamos la próxima.